Bien, amados, shalom, shalom, gracia y paz del Eterno, gracia y paz, gracia y paz, saludo de testamentario. Bien, ya estamos en vivo, bendiciones del Eterno, shalom, shalom, para todos y todas. Vamos a iniciar inmediatamente con este tema que está sobre el tapete, inmediatamente. Bien, el tema que nos envuelve tiene que ver con coberturas, paternidad y verdad presente, primera parte. Cobertura, paternidad y verdad presente, primera parte. Usted puede compartir este video en diferentes sitios, en diferentes chats. No hemos avisado así con antelación porque hay unos issues que salieron nuevos en la transmisión, y este video también va a estar siendo puesto o posteado en la página de YouTube. Bien, recuerden, cobertura, paternidad y verdad presente, primera parte. Debido a que se han formado polémicas, hay de diferentes lados, hay ataques despiadados. Entonces tenemos que definir lo que implica una cobertura. Por esa razón, nosotros vamos a hablar de cobertura, paternidad, mentoría, coaching, asesoría, tutoría, consejería, educación, supervisión y rendición de cuentas. Vamos a hacer énfasis, por supuesto, en lo que es la cobertura apostólica, porque también los concilios dan cobertura. Y hay ahora mismo obispos que, aunque están en concilios, también le están dando cobertura a obispos, pastores y apóstoles, de forma paralela o separada al concilio. Entonces, tenemos que estar claro en eso, y estamos en vivo a través de Facebook. Luego se va a subir a YouTube. Esto de cobertura apostólica está caliente. Esto de paternidad, papá, mamá, esto está caliente. Está el sistema de obispos, está el sistema mesiánico, está el famoso sacerdocio del creyente, está el asunto de los concilios y está la verdad presente. Vamos a hacer todo bíblico, y lo vamos a hacer de tal manera que lo que hablemos esté acorde con las escrituras. Si usted va a contradecir, hágalo por la palabra, hágalo por la Biblia, por las escrituras, para que no pase como un asunto ahí publicado de las 10 vírgenes. Entonces, muchas veces atacan los estudios, atacan la academia, atacan el estudiar. Entonces, el que expone de las 10 vírgenes, lo primero es que no sabe, ataca los estudios y dice que Dios le revela todo, que Dios todo se lo muestra. Pero tú le preguntas, como esta mañana hicimos un Zoom con 3 personas que quisieron contradecir. Yo le dije, mira, ustedes saben, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿quién elegía a las vírgenes? Porque esa parábola tiene que ver con relación con las bodas judías. ¿Quién elegía a las vírgenes? ¿Cómo era el criterio de elección de las vírgenes? ¿Cómo era el proceso de selección de las vírgenes? ¿Y cómo era el proceso de inspección de las vírgenes? En otras palabras, ellos no sabían nada de estas preguntas, pero ellos asumían que como Dios todo se lo revela, no hay que estudiar, no hay que ser académico. Entonces, muchas veces hay una presunción de ego enfermizo. Repito, muchas veces hay una presunción de ego enfermizo, y ninguna estructura, ni conciliar, ni apostólica, ni profética, ni paternal, ni pastoral, ni evangelística, ninguna estructura escapa a los egos enfermizos, a la egolatría, al narcisismo, a la proyección, que no está mal,
a la proyección de la autoimagen. Pero amén, ese es otro tema. Pero hacemos la advertencia porque para hablar de cobertura, de paternidad y hablar de este movimiento que está surgiendo, bueno, ya surgió y está reclutando, claro, ellos van a decir que no, pero así es. El movimiento de la verdad presente que se está presentando como la última alternativa, la última ola, lo máximo, lo más excelso que hay. Bien, tenemos que hacer diferenciación entre llamado y llamamiento. Llamado y llamamiento. Obligatoriamente tenemos que diferenciar lo que es llamado y llamamiento. No podemos confundir llamado con llamamiento porque en las escrituras, claro, no lo voy a explicar ahora porque no es el momento, esto es una introducción a petición de muchas personas. No es lo mismo llamado que llamamiento. Investíguelo. Si usted dice que Dios se lo revela, tírese en oración. Si quiere hacer un ayuno, haga el ayuno. Si quiere ir a los diccionarios hebreos, diccionarios griegos, diccionarios teológicos que andan, incluso ahí en internet existe, pero no es lo mismo. Oiga bien, no es lo mismo llamado que llamamiento. Ya a nuestros líderes lo estamos entrenando con este asunto en lo que es la escuela de ministerio, porque una cosa es discipulado y otra cosa es la escuela de ministerio. Entonces, no voy a entrar ahora en lo que es llamado y llamamiento, pero entro de inmediato en cobertura. Se está hablando mucho de cobertura, especialmente porque hay que entender que también las diferentes estructuras y sistemas dan cobertura. La cobertura, según el diccionario, es lo que sirve para cubrir o tapar algo. Cobertura, en una definición, sirve para cubrir o tapar algo. Es la acción de cubrirse, de cautelarse de una responsabilidad. Es cobertura la estructura que servía de resguardo y protección para personas. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Que el sentido de cobertura se ha tergiversado en lo absoluto, perdiendo su naturaleza, perdiendo su esencia y perdiendo sus propiedades. O sea, se ha malentendido, se ha malinterpretado lo que es cobertura. Ahora no voy a entrar de si está explícito o si está implícito en las escrituras. Eso lo vamos a tratar en un segundo o tercer o segunda o tercera entrega. Entonces se ha malinterpretado lo que es cobertura y lo que estamos viendo y la queja de muchos es que hay una idea de que cobertura es tener potestad sobre la persona, sobre la iglesia, sobre la persona, sobre el matrimonio, sobre el individuo, control, manipulación, intimidación, imposición y una palabra que es una palabra caribeña que es mangonear, que es la intromisión fraudulenta en la vida del otro. Entonces, hay una tergiversación, claro, no todos, de lo que es cobertura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted piensa que como es cobertura de alguien, usted tiene potestad sobre esa persona, usted está diciendo que usted cree que esa potestad, ese dominio asociado con poder que usted posee, debe descargárselo a esa persona. Está también el controlar la voluntad de una persona para que haga lo que usted desea a su antojo y capricho. Está la manipulación, que es una presión que puede ser religiosa, moral y antiética, ejercida sobre alguien de forma severa para conducirlo a adoptar conductas, actitudes y posturas favorables a sus intereses personales y particulares. Está la intimidación, que es aterrorizar, asustar, para producir cobardía bajo amenazas e imposiciones. Pero también está la llamada imposición, y aquí ninguna estructura escapa, porque tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y pastores
hay una corriente, no todos lo hacen, que impone. Entonces, cuando usted impone, sea uno o sea el otro, usted está introduciendo, o sea, está haciendo exigencias de coacción desmedida y quiere obligar al otro a que piense como usted piensa y que crea lo que usted crea. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esta idea tergiversada de cobertura le quita al ser humano lo que San Agustín de Hipona, copiando de Platón y de los neoplatónicos, el famoso libre albedrío, un concepto teológico, porque en ninguna parte se encuentra esa terminología. Usted podrá ser el mejor intérprete, teólogo, maestro, pero eso de libre albedrío fue un invento de San Agustín. San Agustín lo copió de Platón y así por el estilo. Entonces, lo que la Biblia sí enseña habla del concepto de libertad, voluntad y autonomía. O sea, la cobertura no es para quitarle a nadie su libertad, su voluntad y su autonomía. Téngalo pendiente. ¿Por qué? Porque cuando a un hombre o a una mujer le quitan su libertad, su voluntad y su autonomía, lo están haciendo desprovisto de su llamado. Lo están haciendo desprovisto de su llamamiento. Oiga, una persona que Dios ha escogido, lo ha entrenado, lo ha preparado, lo ha capacitado y lo ha enviado. Bendito sea el nombre del Eterno. Con la única y absoluta misión de que sea direccionado por Él. Usted lo que está haciendo es desviarlo o desviándolo de los caminos correctos y lo está introduciendo en caminos equivocados para llegar a propósitos y metas y destinos que Dios nunca asignó, Dios nunca diseñó, Dios nunca estableció esos designios, ni tampoco están en sus propósitos. La idea de cobertura, si vamos a la lingüística, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar la palabra lot, que se encuentra en Isaías capítulo 25, versículo 7, que habla de cubierta, pero también la encontramos en el libro, con otra palabra, en el libro de Éxodo y en el libro de Génesis, que es la palabra kesut. Kesut, en Éxodo 22, 27, el texto habla, dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. O sea, la palabra cobertura, cubierta, está en Éxodo 22, 27 y también se encuentra en Génesis 20, 16, la palabra hebrea kesut. No voy a entrar en esos detalles, pero kesut implica una cubierta, implica dar abrigo, implica proveer vestido, implica colocar un manto, implica dar refugio, implica guardar, atesorar, alimentar para nutrir, para enriquecer, para vigorizar. Y esta idea se halla, o mejor dicho, se encuentra en otras citas que más adelante daremos. Ahora bien, hay otros sentidos de cobertura que se hallan en las Escrituras y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el término cobertura, que tiene que ver con protección, con cautela, con cobijo, abrigo, amparo, auxilio, protección, resguardo, ayuda, está conectado lo de cobertura con paternidad. Es imposible hablar de paternidad o hablar de cobertura sin que la paternidad esté envuelta. El problema es que se ha cruzado una línea muy fina con esto de la paternidad y como todo lo que es correcto siempre de alguna forma se deforma o se daña o se abusa o se desusa. O sea, siempre pasa eso. Eso es igual que los dones. Los dones tienen un uso, tienen un mal uso, tienen un abuso y tienen un desuso.
Y hablando de dones, un consejo, tanto a los que tienen el don profético como a los que ejercen el ministerio profético. Tengan mucho cuidado con las profecías del 2022. Tengan mucho cuidado para que no les salga, como dicen en el Caribe, el tiro por la culata a los profetas. Sepa lo que usted va a profetizar, para que no pase lo que pasó el año pasado, en el 2020, que en el 2019 estuvieron profetizando cosas que ninguna se dieron. Entonces, calcúlelo bien. Hay una agenda secreta, hay una agenda visible, hay otra agenda invisible, hay una agenda que está presente, pero hay una agenda que está escondida. Si es verdad que usted es un profeta, sea que tenga el llamado de profeta o el don profético, tenga mucho cuidado con lo que va a profetizar para el 2022, para que no venga a quedar en vergüenza ante el mundo, ante el público, porque ya estamos en la posmodernidad, estamos en la transposmodernidad, y en esta transposmodernidad ya todo se graba, ya todo se guarda. Entonces, repito, volviendo al punto, es imposible hablar de cobertura sin tener que hablar de paternidad. ¿Por qué? Porque la idea de cobertura está ligada a la paternidad, que tiene relación con protección, con bendición, con hermandad, con amistad, con confraternidad, con aceptación, con cobijar, con consejería, con provisión, el proveer, el nutrir, el prevenir, la prevención, el de dar y presentar soluciones, que fue lo que hizo Jesús, Yeshua, Hamashia, con sus discípulos que les rodearon, como lo vemos en Lucas capítulo 22, del versículo 34 en adelante. Entonces, un verdadero padre, provee a sus hijos de seguridad por medio de una cobertura adecuada. Le brinda cariño, afecto, le brinda espacio, le brinda recursos suficientes para que ellos se puedan desarrollar libremente en su propósito divino. Y cuando hablo de propósito divino, yo estoy hablando del propósito de Dios, no del propósito de ellos. Y el destino profético de Dios. Ahora, la paternidad y la cobertura no implican ni control, oiga bien, ni intimidación, ni manipulación. Por el contrario, paternidad y cobertura es el establecimiento activo de una relación integral sobre un ministerio donde se provee una gracia que desata el llamado y el llamamiento y encamina a esa persona, sea hombre o mujer, a mejores dimensiones. Lo anima en sus momentos de precariedad, lo anima en sus momentos difíciles, le da la mano, le exhorta con amor, con dulzura, con cariño, pero sobre todo, esa cobertura y esa paternidad te va a promover a otros niveles de forma integral. Doctor, pero, perdón, esto de cobertura, ¿qué pasa con la Biblia? Bueno, que no está implícito, sino que está explícito. Por ejemplo, aunque Timoteo, y digo esto porque apenas este es el primer video, vamos a hacer en momentos determinados, así como ahora, sin avisar. Claro, hay uno que lo vamos a avisar, videos acerca de esto de cobertura, paternidad y verdad presente. Y estamos apenas en el video número 1. Vuelvo a caer en el punto. Aunque Timoteo, recordemos, no fue un hijo engendrado en el ministerio de Pablo. Pablo, o como algunos le llaman Shaul, porque ya ustedes saben, el apóstol Pablo lo adoptó como hijo, dándole una cobertura a Timoteo. Por eso Pablo lo llama a él amado hijo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Pablo lo llama verdadero hijo de la fe,
allá en Primera de Timoteo. Lo llama mi hijo amado en Primera de Corintios, capítulo 4. Entonces, para no hacer largo esta primera parte, ya viene una segunda, una tercera y probablemente una cuarta y quinta. Hay varios factores, hay varios elementos que determinan lo que es una cobertura. Llámese conciliar, de concilio, llámese de obispos, llámese cobertura pastoral, llámese cobertura apostólica, llámese como se llame. Hay varios factores que determinan lo que es una cobertura. Y cuando me preguntaron que cuál era el mejor pasaje que identificaba la cobertura, el problema es que no existe mejor pasaje ni peor pasaje. Hay principios en el Antiguo Testamento y hay principios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El mal llamado antiguo, porque una cosa es el Antiguo Testamento y otra cosa es el pacto, la Torá, la enseñanza que el Eterno dejó. La cobertura, hablando de cobertura, cuando hago un análisis, ya eso es a nivel personal, a nivel de Antiguo Testamento, el mayor ejemplo, la gente siempre pone Elías con Eliseo. Ok, el problema es que eso tiene implicaciones. El mejor ejemplo está en Génesis, que fue Melquisedec con Abraham. Acuérdense que es algo personal. En el Antiguo Testamento, el mejor ejemplo, el de Melquisedec, el de Abraham y Melquisedec con Abraham. Ok, que Elías con Eliseo, pero ahí tenemos también que presentar varios aspectos que vamos a presentarlos. En el Nuevo, Pablo con Timoteo, que yo pongo la triada Bernabé, Pablo y Timoteo. Bernabé, Pablo y Timoteo. Bernabé, sin Bernabé, hoy no se supiera de Pablo. Sin Pablo, hoy no se supiera de Timoteo. De modo que es una triada. Bernabé, Pablo y Timoteo. Entonces, hay unos 8 o 9 puntos que quiero tocar acerca de lo que es una cobertura. Claro, voy a tocar esto en este primer capítulo y luego tocaré otros puntos. Primero, la cobertura nunca niega la paternidad, independientemente de lo que haya ocurrido, sucedido, pasado entre él como persona y sus hijos. La cobertura nunca niega la paternidad. ¿Por qué? Porque siempre él seguirá siendo padre. Aleluya. Óyelo bien, número 1. Una verdadera cobertura nunca niega la paternidad, independientemente de lo que haya ocurrido, sucedido, independientemente de los percances, desacuerdos. Oye, independientemente de que dentro de la estructura de la cobertura hay un grupito que te desprecia, un grupito que tú no le cae bien, olvídate de eso. Si es una verdadera cobertura, mantente ahí. Si es en tu concilio, mantente ahí. Si es en tu pastorado, mantente ahí. No salgas de ahí, mantente ahí. Porque una verdadera cobertura nunca niega la paternidad, independientemente de lo que haya pasado entre él y sus hijos. Él siempre seguirá siendo un padre. Doctor, explíquelo. Señores, como padre debemos entender que nunca a mis hijos yo no les puedo negar mi apellido. A mis hijos yo no les puedo negar mis genes, porque son mis hijos. Y por más deshonra que ellos me causen, ellos seguirán siendo mis hijos. Oiga. El que yo me arrepienta de haber engendrado un hijo no le quita la verdad, no resta la verdad de que sea mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Porque mis genes están en él. Y entiéndalo tanto en el paralelismo de lo natural, lo biológico y lo espiritual. Repito, número 1. La cobertura nunca niega la paternidad. Independientemente de lo que haya ocurrido entre él y sus hijos, él siempre seguirá siendo padre. Segundo, una verdadera cobertura siempre fungirá
como proveedor, como nutridor. Él no está a la espera de lo que tú le vas a dar, de los centavos, dólares, miles, 10,000, 5, 20, 30, 1,000,000 que tú le vas a entregar. No, 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 no. Él siempre te va a dar provisión. Él te va a dar provisión. Él no está pendiente a si tú le diezmas o si no le diezmas, a si tú le das primicias o no le das primicias, a si tú le ofrendas o no le ofrendas, a si tú le tienes un cheque o no le tienes un cheque. No, él no está pendiente a eso. Una verdadera cobertura no va a estar pendiente a tus diezmos, ofrendas, primicias, donaciones y contribuciones. Y en este segundo punto, como es una verdadera cobertura por esta causa, como esa persona es tu cobertura, nunca, lo repito, estará pendiente ni a tus diezmos ni a tus ofrendas. Al contrario, esa persona no va a estar pendiente de tu dinero. ¿Por qué? Porque él o ella van a velar por ti, van a velar por tu carácter, van a velar por tus valores intrínsecos como persona, porque tú tienes dignidad como ser humano y Dios puso en ti voluntad, libertad y autonomía. Tengas o no tengas para dar, Él será tu cobertura. Estés en la condición que estés, Él será tu cobertura. Siempre una cobertura va a ver lo que tú vales como persona, no lo que tú tienes. Hello, una cobertura va a ver lo que tú vales, lo que Dios puso en ti, el llamado que el Eterno puso en ti, el llamamiento que Dios puso en ti, los valores, los talentos, las habilidades, las destrezas, las capacidades que el Creador infinito y eterno puso en ti. Tercero, una verdadera cobertura es un sobreheredor y un previsor. Y también es profeta. Una verdadera cobertura va a estar supervisándote, no acechándote. Porque una cosa es acechar, como hacían los diáconos por allá por los años 70, que eran diáconos, pero lo que vivían era pendiente a qué se puso el hermano, qué se puso la hermana, qué hizo el hermano. No, nada de eso. Eso ha cambiado. Eso de diáconos chismosos, de diáconos bochincheros, de diáconos metedores de cizaña, eso se acabó. Eso se acabó en este tiempo. Estamos en el postmodernismo. Tú me dirás, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, pero tú no andas en caballos, tú no andas en burro, tú andas en avión y andas en carros supersónicos. Entonces, una verdadera cobertura es un sobrevedor, un overseer, un supervisor, pero a la vez que es un sobrevedor que ve por encima de los demás, es un previsor que previene cosas. Pero también es un profeta. Y de esto voy a abundar más adelante en otros programas. Número 4. Una verdadera cobertura nunca te maldice. ¡Ay! Una verdadera cobertura nunca te maldice. Aunque no estés con Él. Aunque haya un momento que te tenga que separar de Él, una verdadera cobertura nunca te maldice. Siempre será de bendición. Y esto lo he visto y es muy notorio en muchas congregaciones y en muchos apóstoles, obispos, concilios, confraternidades, que al abandonar la cobertura, al abandonar e irse de la iglesia, al abandonar donde se congregaba el líder que era tu supuesta cobertura, te maldice, te difama, te despotrica, te censura, te malimpone, desea para ti lo peor, quiere en otras palabras que te lleve el diablo. Porque ya tú no estás con él o con ella. Y eso es un problema de que afecta el carácter. Y hasta produce resentimiento y raíces de amargura. Por lo tanto, va a producir trastornos mentales.
Lo repito, número 4, la verdadera cobertura nunca te maldice, siempre te bendice, siempre será de bendición. Porque hemos visto que cuando alguien se va de una cobertura, lo maldicen, lo difaman. Oye, esa lengua del cual nadie se arrepiente. Es lamentable que se habla de arrepentimiento y de conversión. Pero, señores, hay que hablar del arrepentimiento y conversión diaria de la lengua. ¿Ustedes creen que a esto se puede llamar cobertura? Que alguien salió, ¿verdad? Y ahora, ya como no está bajo tu cobertura, tú lo maldices, tú lo censuras, tú lo difamas, tú lo despotricas, tú hablas lo peor, pestes de esa persona. ¿Ustedes creen que eso es cobertura? Sí, mientras estuvieron contigo, te daban primicias, te daban diezmos, te daban ofrendas, cooperaban, aportaban. Entonces, tú eras cobertura en proporción de lo que tú podías sacar de ellos. O sea que el asunto no era cobertura, el asunto era un interés de lo que ellos tenían para darte a ti. Ay, lo dije. Entonces, en quinto lugar, la cobertura nunca, oiga esto, la cobertura nunca será tu enemigo. Bajo cualquier circunstancia, la cobertura siempre te dará su cariño, su amor, su afecto, su amistad. Perdón. En sexto lugar, ya abundaré sobre esto. La cobertura nunca te traiciona. O sea, tú nunca vas a esperar y vas a sufrir una traición de quien es tu cobertura. Al contrario, es todo lo contrario. Cuando se es verdadera cobertura, se soportan las más grandes traiciones de la vida, pero nunca pagamos ni devolvemos mal por mal. Nunca pagamos ni devolvemos mal por mal. Número 7. Con una cobertura correcta. Oye bien, ya he mencionado 6 factores. Luego, en el segundo capítulo, vendré con más Biblia. Número 7. Con una cobertura correcta, nunca sufrirás la desilusión, la traición, el despotismo de quienes por años jugaron contigo y fingieron que eran tu cobertura. Con una cobertura correcta, óyelo bien, tú nunca sufrirás ni la desilusión, la traición, ni el despotismo de quienes por años y años y años tras años fingieron como tu cobertura. Número 8. Quien es tu cobertura debe poseer el carácter de Dios, el carácter de Cristo, y que tengan la pasión del Espíritu para fungir en lo que es una paternidad correcta, que nutra, que empodere, que eduque, que aporte. Oye, y esta cobertura en este 8º punto tiene que venir obligatoriamente, porque se habla mucho del carácter, ¿no? Porque el carácter, oye, esta cobertura, como tiene el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios, esta cobertura debe tener un sentido de lealtad, fidelidad, afecto, sinceridad, comprensión, nobleza y benevolencia. Número 9. Nadie puede dar cobertura paternal si no se le ha iluminado el entendimiento, si no le ha resplandecido el entendimiento y han conocido lo que es la verdadera paternidad de Dios. Señores, ¿cómo se necesitan hombres y mujeres que se les haya iluminado la paternidad de Dios, para que de esta forma tengan un sentido paterno y puedan brindar y reflejar la paternidad de Dios en ellos? Lo repito, nadie puede, como punto número 9,
Nadie puede dar cobertura paternal si no se les ha iluminado y han conocido la paternidad de Dios. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de gente que estuvieron en las iglesias, que estuvieron en un concilio, que estuvieron en una fraternidad apostólica, que estuvieron en una confraternidad de pastores, o que estuvieron en una iglesia apostólica y profética, o estuvieron en la iglesia de un obispo. Y por causa de haber sido manipulados, usados, controlados, censurados, difamados, traicionados, no te tomaron en cuenta. O quizás tú mismo te sentiste rechazado, amilagado, arrinconado, pisoteado, no tomados en cuenta por quienes fungían como tu cobertura. Pero al final de la jornada se dieron cuenta que solo fingían, haciéndolos desprovistos. Por esa razón, oye bien, amado apóstol, obispo, profeta, evangelista, pastores, maestros, porque también hay maestros que imponen, profesor, líder, no caigas en ese terreno. No caigas en ese territorio. La gente que te rodea, sé para la gente que te rodea un padre, un protector, un benefactor, y brinda una verdadera cobertura que emane de Dios. Cobertura que tanta gente que tiene el espíritu de orfandad, porque si hay algo que está pasando ahora en este siglo XXI, y eso es un video que vamos a hacer, ¿qué está pasando en la postmodernidad? Porque este siglo XXI le han catalogado el siglo del ego, del narcisismo y de la megalomanía. El siglo del ego, el narcisismo y la megalomanía. Hay un espíritu de orfandad terrible y tanta gente que necesita de una verdadera cobertura que emane del eterno, del infinito, del invisible. Cobertura que tanta gente necesita en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe. Por eso yo insto a cada líder a que prepare a otros. Déjame decirte, tu ministerio tiene fecha de caducidad. Tu ministerio no es eterno. Tu ministerio en algún momento o tú te vas o desaparece, porque todo lo divino cuando toca lo terrenal tiene fecha de obsolencia. La ley de obsolencia, grábate esto: cuando lo divino toca lo terrenal, la ley de obsolencia lo cubre. Tu ministerio tiene fecha de caducidad. Prepara gente para que pueda ser una verdadera cobertura, que dé paternidad, que dé mentoría, que dé coaching, que dé asesoría, que dé tutoría, que dé consejería, educación, instrucción, supervisión, y que puedan hacer contigo lo que llamamos rendición de cuentas. Que el Eterno te guarde. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te cubra a ti y tu familia. Gracias. No, perdonen a los que no pude saludar porque quería hacer esto a la mayor brevedad posible. Pero bendigo. Ay, bendiciones para el pastor Eddie Emanuel Álvarez. Dice aquí, los hijos no adoptan padres, los padres adoptan hijos. Bueno, hay demasiados comentarios. Bendiciones para Guili Feliciano, Evangelista Freddy Pérez Aponte, Leonidas Rafael Sánchez Guzmán, Estel Nieto, Ministro Jairo Francisco Enrique Betances, Abel Domínguez. Espero que no se me... Oh, mi amigo, profeta, verdadero profeta, Yaniel Ramos Cintrón.
Carlos Ferrera está por ahí. Carlos Ferrera. Ay, Gustavo Ría. Ay, ay, ay. José Itamar Payano Reyes o Pérez. Tabernáculo Internacional de Adoración. Entre otros, no puedo verlo a todos. Y oremos porque hay países que parece que nadie quiere dar cobertura. Nadie. Ahí tengo una lista de los 30 países más pobres. Nadie quiere ir a profetizar. Nadie quiere ir a evangelizar. Parece que al Eterno se le olvidaron esos países. Ahí Dios no le habla a nadie. Que vayan. 30. La tengo la lista. Pero ya no es el caso de los países más pobres. Que hay que también ir a predicar, a evangelizar, a profetizar, a dar cobertura. Pero estos países parecen lista negra, en lista negra de parte de Dios. Amados y amadas, gracia y paz. Shalom, shalom. Les amo. Espere la segunda parte, la tercera, la cuarta y la quinta, porque vamos a hablar, faltan unos temas calientes, porque hay que reconocer que los ataques, hay ataques contra las coberturas apostólicas, pero no están buscando, esos ataques no están buscando beneficiar a Dios, al pueblo. No, 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 no. No, 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 no. No. Están buscando asuntos, unos que se perdieron en el pasado y otros que siempre han estado y que todo el mundo quiere. Poder de convocatoria, dominio, poder de atracción, poder de multitudes. Olvídese de eso de unción sin límites, que eso es un disparate. Tu ministerio tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque la ley de obsolencia es una ley eterna, es una ley espiritual, que mientras estemos en este sistema de la tierra, va a existir. La ley de obsolencia. Tú no eres eterno. Estás preparando tú a otros para que te sustituyan. Si tú te mueres ahora, ¿quién te sustituye? Vas a estar en un ataúd con las manos vacías y los pies descalzos. ¿Quién te va a sustituir? Lamentablemente a los grandes líderes. Nadie lo ha sustituido. Mueren y se descompone la estructura, porque estaba la estructura cimentada sobre ellos. Seguimos en un segundo término. Gracias a todos los que se conectaron. Ya les saludaré de forma personal por las redes. Mi esposa también, la doctora Irekel Núñez, que está, ¿verdad?, detrás de las cámaras, estará saludándole. Gracias por conectarse. Esto fue improvisado. No fue algo que anunciamos. Trataremos de anunciar los próximos y los venideros. Gracias y paz. Shalom, shalom.